A finales de octubre de 2024, España vivió un antes y un después. Una dana, una depresión aislada en niveles altos, barrió el este del país con una fuerza, con una fuerza nunca vista, dejando una destrucción tremenda. Pero ojo, esta no es solo la crónica de una tormenta, es la historia de cómo un país entero se está enfrentando a una realidad climática que ya está aquí, y cómo está apostando por la ciencia, por el conocimiento, para reconstruir de otra manera, pensando ya en un futuro que va a ser de extremos. Vamos a ver qué pasó exactamente y, sobre todo, qué se está haciendo al respecto. Para que nos hagamos una idea de la escala de la que estamos hablando, empecemos con un dato brutal. Más de 550 kilómetros cuadrados inundados, solo en la Comunidad Valenciana. Es una superficie, es que es muy difícil de visualizar, ¿verdad? Un paisaje entero que, de repente, en cuestión de horas, desapareció bajo el agua. Y claro, como es lógico, el golpe económico fue igual de abrumador. El gobierno tuvo que movilizar casi 5.400 millones de euros en ayudas. Es una cifra que, ya nos dice mucho. No solo habla de todo lo que se rompió, de todo lo que se perdió, sino que también refleja la voluntad de empezar una recuperación a una escala que la verdad no tiene precedentes en España. Pero lo más importante que hay que entender, y esto es clave, es que este evento rompió todos los esquemas. Lo dice Teodoro Estrella, de la Confederación Hidrográfica del Júcar. La dana superó, literalmente, todas las previsiones. ¡Todas! Es que estamos hablando de que el agua llegó a los 2 y 3 metros de altura en algunas zonas. Y los caudales, el de la Rambla o del Pollo, por ejemplo, alcanzó los 3.500 metros cúbicos por segundo. Es una barbaridad. Fue un fenómeno que iba mucho más allá de lo que los modelos científicos habían predicho que era posible. Entonces, la gran pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué pasó algo así? Y la respuesta es bastante clara. Y la verdad, un poco aterradora. Esto no fue simplemente una tormenta rara y muy fuerte. No. Fue un síntoma muy evidente de una nueva realidad climática que además se está acelerando. A ver, lo que esta dana ha dejado clarísimo es que las reglas del juego han cambiado. Todas las certezas que teníamos se han hecho anicos. Hasta ahora, los modelos estadísticos se basaban en lo que llamaban periodos de retorno de miles de años, ¿no? Daban por hecho que el clima era más o menos estable. Pues bien, esa realidad sencillamente ya no existe. El cambio climático está haciendo que estos eventos extremos sean mucho más frecuentes, y eso convierte todos los datos del pasado en una guía que ya nos sirve para predecir el futuro. Y esto no es una opinión, es que los datos lo confirman sin lugar a dudas. El año 2024 ha sido el más cálido desde que tenemos registros en España. De hecho, los 3 últimos años han sido los más calurosos de la historia. Y por si fuera poco, la zona del Mediterráneo se está calentando un 20% más rápido que el resto del planeta. La ecuación es sencilla. Más calor es igual a más energía en la atmósfera. Y más energía, pues significa eventos meteorológicos mucho más violentos y extremos. Mirad, esta frase del catedrático Enrique Cabrera Rochera creo que lo clava, lo resume a la perfección. Nos han fallado todos los sistemas que teníamos estadísticos. Es así de simple y de rotundo. Los sistemas de antes ya no funcionan. Ahora, la nueva normalidad es la incertidumbre. Es la necesidad de prepararse para un futuro de extremos. Un futuro en el que o tendremos demasiada agua, como en la Dana, o tendremos muy poca. Así que, como él dice, hay que empezar a pensar de una forma completamente diferente. Y ante un desafío de este calibre, la respuesta que se ha dado en España ha sido, la verdad, histórica, porque no se ha optado por una simple reconstrucción, por volver a poner lo que había. No, se ha apostado por una recuperación liderada por la ciencia, por pasar de simplemente reaccionar al desastre a ser proactivos, a usar la evidencia y el conocimiento para construir mejor. Y esto no es solo una declaración de intenciones, se ha puesto dinero sobre la mesa. Una inversión récord en ciencia de más de 13.600 millones de euros en 2024. Y la movilización fue inmediata. El CSIC, por ejemplo, puso a 150 investigadores a trabajar sobre el terreno. El CEDEX empezó a generar modelos para entender qué había pasado y qué podría pasar. Se usaron los satélites del sistema Copernicus para evaluar los daños desde el espacio. Incluso se lanzaron proyectos de investigación para ver si los lodos de la inundación se podían convertir en materiales de construcción. O sea, toda la comunidad científica se volcó de lleno. Bueno, pues con todo ese conocimiento científico como base, el gobierno ha puesto en marcha un plan integral. Y la idea central es muy clara. No se trata de volver a como estábamos antes. Se trata de diseñar un futuro que sea mucho más resistente, más resiliente. Este plan se apoya básicamente en 4 grandes pilares. El primero, cambiar las normas. O sea, nuevas leyes para que no se pueda construir, o al menos no de cualquier manera, en zonas inundables. El segundo, redibujar los mapas de riesgo, porque los que teníamos, como hemos visto, se quedaron totalmente obsoletos. Tercero, y muy importante, invertir en infraestructuras que estén preparadas para esto. Y cuarto, por supuesto, proteger a la gente, a las personas, con ayudas para que puedan adaptar sus casas y sus negocios.
Y claro, todo esto se traduce en inversiones muy concretas. Se ha dividido en dos fases. Una primera fase con 132 millones para las obras más urgentes, las que no podían esperar, como el desvío del barranco de la Saleta. Y luego un segundo paquete, mucho más grande, de más de 335 millones, para proyectos nuevos, pensados a largo plazo. Proyectos que buscan gestionar el agua desde que cae en la montaña hasta que llega al mar, con cosas como una mejor gestión de los vasques o zonas para que el agua se extienda sin causar daños. Y aquí está la clave de todo. El objetivo ya no es intentar construir un muro gigante para que el agua no pase, porque eso hemos visto que es imposible. El objetivo es conseguir que lo que hoy es una riada destructiva de 3 metros, en el futuro sea una inundación manejable de 30 o 40 centímetros. La verdad es que sobre el papel es un plan muy sólido. Se basa en ciencia, tiene una inversión económica enorme detrás, suena muy bien. Pero claro, como pasa siempre, una cosa es el plan y otra, muy distinta, es llevarlo a la realidad. Y aquí es donde llegamos a la pregunta del millón, la más difícil de todas. ¿Es suficiente tener un buen plan para cambiar décadas y décadas de una forma de hacer las cosas? ¿Se pueden superar todas las barreras, no solo las físicas, sino las administrativas y hasta las culturales? Pues los expertos ya están señalando unos cuantos obstáculos, y no son pequeños. Por ejemplo, la Ley de Contratos del Estado, que es la que regula cómo se hacen las obras públicas, no está para nada pensada para actuar con la rapidez que exige una emergencia. Luego está la burocracia de siempre, que lo frena todo, sobre todo en los ayuntamientos más pequeños, que a menudo no tienen ni el personal técnico para gestionar proyectos tan complejos. Y un dato que es para pensárselo: el 60% de los planes de urbanismo de la costa mediterránea son de antes del año 2000, o sea, se diseñaron sin tener ni idea de los desafíos climáticos que tenemos hoy. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una idea del catedrático Jorge Olcina que me parece fundamental. Esta dana no solo nos obliga a reconstruir puentes y casas, nos obliga a cambiar el chip, a cambiar nuestra mentalidad sobre el agua. El futuro, como él dice, ya no puede consistir en buscar siempre más agua, en construir más embalses y trasvases. Tiene que basarse en gestionar de forma inteligente la que ya tenemos, en apostar por la calidad, no por la cantidad. Y esa es la gran pregunta que queda flotando en el aire. ¿Seremos capaces de hacer esa transformación tan profunda antes de que llegue la próxima supertormenta?